Hola chicos, la clase pasada vimos que el objeto de estudio de la lógica formal, la cual llevamos en pre, es la validez del razonamiento, y que también estudia el pensamiento por ser rama de la lógica general. Entonces el tema que trataremos el día de hoy es pensamiento y lenguaje. Todo el esquema que tenemos aquí es el acto de pensar, también llamado acto cognoscitivo, el cual está formado por 5 elementos. Tenemos al sujeto cognoscente, al objeto cognoscible, el pensar, el pensamiento y el lenguaje. Vamos a partir teniendo un sujeto cognoscente y un objeto cognoscible. El sujeto cognoscente siempre va a ser el ser humano, ya que es el único que tiene la capacidad de pensar, por lo tanto de generar pensamientos. Entonces el ser humano lo que va a hacer es percibir al objeto cognoscible, que va a ser un objeto de la realidad. Puede ser un objeto concreto como un libro, como un árbol, o puede ser abstracto como el amor, como la alegría, entre otros. Luego del sujeto haber percibido el objeto, se va a poner a pensar. El pensar es el proceso que genera pensamientos, el cual tiene 3 formas: el aprender, el juzgar y el razonar. Luego de haber hecho el proceso de pensar, pues va a resultar un pensamiento. El pensamiento es el resultado o el producto del pensar. Este pensamiento, como vimos en el video pasado, tiene 3 formas: el concepto, que en este caso es el árbol que tenemos aquí, el juicio, el árbol es verde, y el razonamiento, que en este caso es P, Q y la conclusión en P. Luego tenemos lo que es el lenguaje. El lenguaje es el medio para poder expresar nuestros pensamientos. Entonces, como término tenemos al árbol, como oración o proposición el árbol es verde, y el argumento tenemos estas 2 proposiciones que terminan en una conclusión. Entonces tú me dirás: oye, compadre, he visto que el pensar tiene 3 formas, el pensamiento tiene 3 formas y el lenguaje tiene 3 formas. ¿Tienen algo que ver entre sí? Y pues sí, el aprender va a ser el proceso que resulte en un concepto. El concepto va a poder expresarse, se va a poder materializar en un término. El juzgar va a resultar en un juicio, y el juicio se va a expresar como oración o proposición. El razonar va a generar un razonamiento, y este razonamiento se va a expresar en un argumento. Si te das cuenta, el pensamiento y el lenguaje, su contenido es el mismo. Lo que va a cambiar es el plano donde se desarrolla. Es bellísimo. Entonces, como vimos en la pizarra anterior, el acto de pensar tiene 5 elementos. No te olvides, los elementos del acto de pensar son 5. Tenemos primero al sujeto cognoscente, que siempre va a ser el ser humano, porque somos los únicos capaces de pensar, por lo tanto generamos pensamientos. Luego tenemos al objeto cognoscible, que es el objeto de la realidad. En la siguiente pizarra veremos la clasificación de esta. Y tú me dirás por qué el pensar, el pensamiento y el lenguaje están ubicados de forma horizontal y no vertical, siguiendo la secuencia. Eso que decían que nunca iba a servir para nada. Porque como vimos en la pizarra anterior, estos 3 se relacionaban entre sí por las formas que tienen. Recordando, el pensar es el proceso que genera pensamientos. El pensamiento es el resultado de pensar. El lenguaje es el medio para expresar nuestros pensamientos, para poder materializarlos y que los demás conozcan nuestros pensamientos. Entonces, como sabemos, el pensar es un proceso, el pensamiento es un resultado y el lenguaje es un medio para poder expresarlo. Tenemos que el proceso de aprender resulta en un concepto, y este concepto se puede expresar en un término. El proceso de juzgar resulta en un juicio y lo podemos expresar o manifestar en una oración o proposición. El proceso de razonar resulta en un razonamiento y lo expresamos en forma de argumento. Aquí en este cuadro podemos ver que nunca te olvides que el pensar es un proceso. El pensamiento es el resultado de ese pensar, y el lenguaje es la manifestación de ese resultado, o sea, del pensamiento. Este cuadrito no te olvides. ¡Qué agradable sujeto! Y también decirte que, recordando que el pensamiento y el lenguaje tienen el mismo contenido, no cambia, va a ser igual como lo vimos en la pizarra anterior.
Lo único que lo diferencia es dónde se desarrollan. El pensamiento va a estar en nuestra mente, nadie lo puede ver, nadie lo puede reconocer, y el lenguaje, usando el lenguaje ya podríamos expresarlo a los demás. Otro dato que te tengo que a mí me servía es que me confundía el término cognoscente con cognoscible. Yo tomaba que el sujeto era un agente, entonces lo relacionaba en la terminación agente con la palabra cognoscente, y como el sujeto era un agente, lo relacionaba sujeto cognoscente. Luego el objeto, como vimos en el esquema, el sujeto va a percibir al objeto, por lo tanto el objeto va a ser perceptible. Entonces decía que el objeto, como era perceptible, relacionaba con la terminación de cognoscible, el objeto cognoscible. Tienes mi respeto, Stark. Ahora, como punto número 2, tenemos la clasificación de la realidad. Esta se clasifica en realidad material y en realidad abstracta. En la realidad material tenemos a los objetos que son perceptibles por los sentidos, los podemos percibir mediante los sentidos. Tenemos al árbol, a la montaña, el agua de mesa, entre otras cosas. Luego tenemos en la realidad abstracta otro tipo de realidad. Se encuentran ubicados en la mente estos objetos. Y esta realidad abstracta se divide en realidad conceptual y en realidad psicológica. En la realidad conceptual tenemos a los objetos comunes para todos. ¿A qué me refiero con esto? A que todos lo podemos percibir de forma similar. Por ejemplo, el teorema de Tales, P implica Q, los números naturales, las formas geométricas. No creo que alguien diga que hay un triángulo de 4 lados. ¿Acaso no lo viste venir? La realidad psicológica se encuentra en los que son propios de cada uno. ¿A qué me refiero con esto? El miedo, el amor, la alegría lo sentimos todos. Lo que varía aquí es la intensidad. Por ejemplo, tú cuando ingreses a la universidad no vas a sentir la misma alegría que yo cuando ingrese a la universidad. Ah, caray, eso sí me interesa. Como tercer punto tenemos las formas de pensamiento, sus características, la propiedad propia y su manifestación mediante el lenguaje. Tenemos aquí al concepto, al juicio, al razonamiento o raciocinio. Empezamos con el concepto. Su característica es que no tiene verbo, por lo tanto no afirma y no niega. Como propiedad propia tenemos que depende del referente, o sea, si tiene o no referente. ¿A qué me refiero con esto? A que si existe o no. Cuando tiene, un ejemplo puede ser Universidad Nacional de Trujillo, triángulo, automóvil. Y cuando no tiene, puede ser duende, el amor que ella siente por ti. ¡Ah, no me duele! Tu vacante. ¡Me quema! ¡Me lastima! Y su manifestación mediante el lenguaje sería el término. Luego tenemos el juicio. Su característica es de que sí tiene verbo, por lo tanto, o bien afirma o bien niega, ya que no puede ser ambas, como vimos en la primera clase. Su propiedad propia depende de la verdad, ya que esta puede ser verdadera o falsa. Es verdadera, un ejemplo, el triángulo tiene 3 lados. Una falsa, 0 más 0 igual 5. Su manifestación mediante el lenguaje puede ser una oración o proposición. En una clase veremos la diferencia entre estas dos. Y finalmente tenemos el razonamiento. Su característica es de que debe tener conclusión, se concluye, se infiere. Como propiedad propia tenemos que depende de la validez, ya que puede ser válido o inválido. Sería válido cuando se usa bien las reglas de inferencia y podría ser inválido cuando usamos de manera incorrecta o mal las reglas de inferencia. Su manifestación mediante el lenguaje sería un argumento. Seguimos en el punto 3 y ahora veremos la clasificación de los conceptos. Los conceptos se pueden clasificar por su extensión o cantidad, por su intención o contenido, por su función, por su forma y por su identidad u oposición. Primero, por su extensión o cantidad. Tenemos el concepto universal que involucra a todos los elementos de una sola clase. ¿Cómo así? Tenemos el concepto filósofo. Este concepto va a abarcar a todos los filósofos que existan. Se lo puede asociar con los sustantivos comunes estos conceptos.
Luego el concepto particular va a ser un conjunto subordinado de una clase. Por ejemplo, aquí filósofo griego es un conjunto subordinado, o sea, está dentro de una clase o de un conjunto que en este caso sería filósofo. Luego tenemos al concepto individual, que involucra a un solo elemento de toda una clase. En este caso tenemos a Sócrates, que pertenece al conjunto o clase filósofo. También se lo puede asociar con los sustantivos propios. Luego tenemos a los conceptos por su intención o contenido. Tenemos dos, a los conceptos abstractos y a los conceptos concretos. Lo podemos relacionar también con lo que vimos antes sobre las realidades, ya que los conceptos abstractos no pueden ser percibidos por nuestros sentidos y van a pertenecer a las realidades abstractas, por ejemplo la paz. Y los conceptos concretos los vamos a relacionar con la realidad material, ya que ahí es donde se encuentra y lo podemos percibir por nuestros sentidos, como una mesa, por ejemplo. Luego, por su función, tenemos a los conceptos categoremáticos y a los no categoremáticos o acategoremáticos. Los conceptos categoremáticos, llamados también términos independientes o fácticos, son aquellos que tienen significado objetivo o sentido por sí solos, no necesitan de otros términos para poder adquirirlo. Tenemos a los simples y a los compuestos. Los simples están conformados por un solo término, por ejemplo el triángulo, un lapicero, un borrador. A los compuestos va a estar conformado por dos o más términos, por ejemplo plumón acrílico, Universidad Nacional, zapatilla deportiva. Y los conceptos no categoremáticos son aquellos que necesitan de otros términos para adquirir este significado objetivo o sentido. Los debe de relacionar términos para poder adquirir este significado. Tenemos a lo que son las cópulas, como es, como será, a los conectores, como por ejemplo y, o, a los cuantificadores, todo, algunos, entre otros. Luego, a los conceptos por su forma, tenemos a los conceptos subordinados. Son aquellos que van a estar incluidos totalmente dentro de otro concepto. Por ejemplo, tenemos aquí a sandía, que es un conjunto que está incluido totalmente dentro del concepto frutas. ¿O acaso hay alguna sandía que no sea fruta? No, ¿sí o no? Luego tenemos a los conceptos mixtos, que son aquellos que están incluidos parcialmente. ¿A qué me refiero con esto? A que ambos conceptos tienen elementos en común. Por ejemplo, en poetas va a haber poetas españoles, mexicanos, y dentro de estos poetas también va a haber poetas peruanos. Y dentro de los peruanos van a haber policías, ladrones y también poetas. Entonces, este poeta va a haber poetas peruanos y dentro de este peruano va a haber peruanos que sean poetas. Esos son los elementos en común que tienen. Luego en los conceptos coordinados vamos a tener aquellos que se excluyan totalmente pero tengan una clase superior en común. ¿Qué me refiero con esto? Tenemos a un lápiz como concepto y el concepto de borrador. Estos dos conceptos se excluyen totalmente, no tienen elementos en común, pero su clase superior sería en este caso útiles escolares. Luego tenemos a los conceptos no comparables, que están excluidos totalmente y no tienen elementos en común, ni una clase superior común tampoco. Por ejemplo, papel y guitarra no tienen elementos en común y no tienen una clase superior que los haga unirse. Luego tenemos a los conceptos por su identidad u oposición. Tenemos aquí a los conceptos idénticos, que son aquellos conceptos que tengan diferentes términos, pero se refieren a un mismo objeto. Por ejemplo, tenemos aquí el cuadrado y también el concepto polígono de 4 lados. Luego los conceptos contradictorios. En estos conceptos existen contradicción y se basa fundamentalmente en de que un término sea la negación de otro. Por ejemplo, aquí tenemos fumador y no fumador. No existen posibilidades intermedias dentro de estos dos conceptos. Puede estar negado con un no o con un prefijo de negación. Por ejemplo, feliz, infeliz, justo, injusto. Luego tenemos a los conceptos contrarios. Aquí existe contrariedad y estos conceptos expresan lo que es
la antonimia verbal en diversas situaciones. Aquí sí existe lo que es la posibilidad intermedia. Aquí tenemos el ejemplo de claro, oscuro, y entre estos dos conceptos va a haber términos que sean su posibilidad intermedia. Para finalizar el punto 3, veremos lo que es la clasificación de los razonamientos. Estos razonamientos se pueden clasificar por su forma de argumentar y por su número de premisas. Por su forma de argumentar tenemos el razonamiento deductivo, que va de lo general a lo particular. Las premisas implican lógicamente a la conclusión. Además, es exacto, por eso es usado mayormente por las ciencias formales. Luego tenemos el razonamiento inductivo, que va de lo particular a lo general. Las premisas no implican lógicamente a la conclusión y la conclusión tiene mayor grado de generalidad que las premisas. Además, es probable, por eso es usado mayormente por las ciencias fácticas. Luego tenemos el razonamiento transductivo, que está basado en la ley de transitividad. Puede ir de lo general a lo general o de lo particular a lo particular. ¿A qué me refiero con esto? A que las premisas y la conclusión tienen el mismo grado de generalidad. Las premisas transmiten sus propiedades a la conclusión. Además, que es exacto, pero se diferencia del razonamiento deductivo por lo que te acabo de decir, que las premisas y la conclusión tienen el mismo grado de generalidad. Aparte, el razonamiento abductivo, como último, tenemos que es un razonamiento hipotetizador. Es probable. Además, viola. No te ¡Diablos, señorita! olvides, viola al modus ponendo ponens que vimos en la primera clase. Además, trata de ser un razonamiento deductivo, pero no lo es. Luego tenemos a los razonamientos por su número de premisas. Tenemos el razonamiento inmediato, que de una premisa va a obtener una conclusión. Y luego finalmente el razonamiento mediato, que es de 2 a más premisas para poder obtener una conclusión. Como cuarto punto veremos el lenguaje. Ya vimos una definición antes, que era el medio para poder expresar nuestros pensamientos. Ahora le vamos a añadir que es un sistema de señales o signos para poder conocer o comunicarnos en la actividad humana. Primero tenemos sus funciones. Tenemos como número 1 función informativa, que describe o explica la realidad de forma aseverativa, o sea que la puede negar o afirmar. Por ejemplo, el año tiene 12 meses. Siguiente función, expresiva. Expresa sentimientos, estados de ánimo o emociones. Por ejemplo, qué buen día tuve hoy. O por fin ingresé a la universidad. ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. Luego tenemos la función directiva. Intenta que hagamos algo o no. O sea, busca un cambio en nuestra conducta. Puede ser en forma de orden, como cierra la puerta, o en forma de pedido, favor, como podría cerrar la puerta. Luego tenemos los tipos de lenguaje. Tenemos lenguaje natural y artificial. El natural también es llamado coloquial, habitual, cotidiano o común. Este lenguaje tiene como característica que es natural. O sea, ¿a qué me refiero cuando digo con natural? Que es de nuestra propia naturaleza. Luego el aprendizaje es espontáneo, el lenguaje natural, porque no necesitamos de algún esfuerzo para poder aprenderlo. Además que es ambiguo, ya que puede tomar diversas interpretaciones. Este lenguaje natural tiene dos tipos, el gestual y el verbal. El gestual está conformado por gestos y mímicas habituales, y el verbal son vocablos verbales cotidianos. Luego tenemos el lenguaje artificial como características, que es creado por el hombre para fines prácticos. Luego, que es un aprendizaje consciente, o sea que nosotros vamos a hacer un esfuerzo para poder aprender este lenguaje. Y como tercera característica, que es exacto. Aparte, se clasifica en no científico y en científico.
El no científico se usa para situaciones comunes, por ejemplo, un semáforo, una señal de tránsito. Y el científico lo usan en las ciencias. Se divide el científico en dos también, como el formalizado y el terminológico. El formalizado son las fórmulas, por ejemplo, la fórmula del CO2 o P implica no Q, y el terminológico son términos, por ejemplo, protón, electrón, entre otros. Muchas gracias por ver el video, muchachos, espero que te haya gustado. Si es así, dale un like, suscríbete, comparte, y si no, también dale like, suscríbete, compártelo con tus patas para que esto llegue a más gente, a más chicos, que les ayude en su preparación para ingresar a la universidad. Ya sabemos que sí va a haber examen este año, así que sigue estudiando, sigue esforzándote y dale con todo. Gracias.